Yo creo que en algunos casos pues nosotros sí tenemos y sentimos la satisfacción de expresar nuestra opinión, de hacer ver nuestro criterio, y obviamente todo gobierno tiene la potestad de decidir si lo acepta o no lo acepta. Pero son escuchados, pues a mí me gustaría pensar que sí. En concreto que han sido escuchados. Definitivamente hay muchos planteamientos que nosotros hacemos, tanto en el aspecto económico como en el aspecto fiscal. Vaya, uno de los planteamientos que se hizo el año pasado pues es de que en lugar de llevar a cabo una reforma tributaria en medio de una recesión, que era más beneficioso el que se estableciese una mesa de un diálogo de pacto fiscal donde pudiésemos verdaderamente discutir todos los aspectos importantes para establecer una visión de país conjunto. Entonces, son temas que se están discutiendo, no necesariamente todos tienen que tener un fruto inmediato, pero el diálogo, y nosotros hasta ahora sentimos que las oportunidades que se nos da, las mesas en las cuales estamos participando, se está desarrollando. Obviamente ellos son los gobernantes y ellos son los que tienen que decidir. Pero en el tema de generación de empleos, la empresa privada, como bien lo dijo el señor director ejecutivo, son los que generan empleos. El gobierno ya incrementó el salario mínimo. ¿Cómo está ese tema? ¿Se está discutiendo en estas mesas? ¿Va a incrementar también la empresa privada su cuota de 6% del salario, por decir? Cada una de estas preguntas que tú me haces están basadas en diferentes mesas que estamos llevando a cabo. Ya nosotros hemos empezado a trabajar en un comité para estudiar, analizar y evaluar todos los aspectos relacionados a los salarios mínimos. Tenemos que recordar que existe un proceso en el cual cada 3 años se lleva a cabo un análisis de los salarios mínimos. Eso está ahorita por llevarse a cabo, pero dentro de ese tema, coincidentemente, me es grato compartir con ustedes que la semana entrante existe ya una mesa de trabajo bilateral entre el MUSIGES y la ANEP. Son temas, son mesas, son oportunidades que se están dando para poder lograr todas estas discusiones. Y don Carlos, y en ese sentido, ¿qué les pide el ministerio? ¿Qué le está pidiendo el gobierno en cuanto al tema de aumento salarial? Es decir, ¿qué aporte, cuántos porcentajes se está tomando como referencia para empezar a negociar? Mira, las referencias no tienen solo que ser las referencias de El Salvador, sino que las referencias de Centroamérica. Entendamos que estamos en una economía globalizada, pero yo sí quisiera tal vez expresar lo siguiente: no malinterpretemos el salario mínimo. Nosotros creemos que el salario mínimo no debería de ser la aspiración del salvadoreño. Verdaderamente nosotros deberíamos de poder tener mejores aspiraciones que el salario mínimo. Me viene a la mente ahorita que en Hong Kong, uno de los países de Asia que se reconocen por su dinamismo, por su desarrollo económico y social, hoy en día, por primera vez, empiezan a discutir si debe de existir en Hong Kong un salario mínimo. Nosotros creemos que como salvadoreños debemos de estar más allá de los salarios mínimos. ¿Cómo? A través de la creación de fuentes de trabajo, a través de la reactivación de la empresa privada, que verdaderamente crea una demanda de trabajo, y que el salario mínimo de nuestro país ya debería ser un referente muy significativo. Dicho eso, el 9% de los salarios de la empresa privada están a nivel de salario mínimo. Pero lo importante no es entrar en discutir si es el salario mínimo o no. Como repito, no debería de ser aspiracionalmente el salario mínimo de nuestros hermanos salvadoreños. Tenemos que tener un mejor país y tenemos que dar mejores oportunidades a través de una reactivación económica que verdaderamente crea una demanda, y que ahí es la oferta y la demanda que va a crear. ¿Qué debe hacer el gobierno tal vez para que se logre, para que se genere y tengamos una economía donde no exista salario mínimo?
Bueno, ante todo, promover la inversión, promover el empleo, promover la educación, promover la productividad, promover la competitividad. Sí, adelante. El gobierno en este tema del salario mínimo es en realidad alguien que busca conciliar. Es el sector laboral y el sector empresarial el que trata de ponerse de acuerdo. Nosotros entendemos, el sector empresarial entiende que en estos momentos ha habido aumentos de costo importantes y además que cada 3 años se debe de revisar. Y por lo tanto, en ese camino se va a caminar. La intervención del gobierno, y así sucede en muchos países, muchas veces lo que termina haciendo es metiendo una parte política, un criterio político en la definición del salario mínimo. Entonces, eso no es adecuado para la productividad del trabajo. La productividad más bien está relacionada con la capacidad, con la educación. Nosotros creemos que la inversión, por ejemplo, ¿qué está relacionado? ¿Qué puede hacer el gobierno para aumentar el salario mínimo? Tratar de destinar mayores fondos a la educación, para que todo mundo llegue a 6º, 7º, 8º grado, para que estemos mejor educados, para que en todas las escuelas se aprenda a hablar inglés. Si la gente sale hablando inglés, les aseguro que aquí se crean muchos call centers, y esos call centers para exportar a Estados Unidos, inmediatamente empieza a haber una gran demanda de trabajo, y ese salario, nos olvidamos del salario mínimo, esa gente va a empezar a ganar muy por encima del salario mínimo. Pero también es importante que un incremento en salario mínimo sin productividad es inflación. O sea que tenemos que buscar la productividad de nuestros salvadoreños, tenemos que volvernos competitivos. O sea, no podemos demagógicamente o políticamente hablar, incrementamos salarios mínimos. No sé que ese no es el meollo. El meollo es que tenemos que incrementar la productividad de nuestro país para poder tener mayores ingresos, para poder tener un mejor país. O sea que sin un incremento salarial, sin una productividad que lo acompañe, lo único que va a hacer es la creación de inflación, y la inflación es el peor impuesto que podemos tener como salvadoreños, y es ahí donde queremos que como empresarios tenemos que compartir con nuestros trabajadores la importancia, y sorprendentemente ellos sí lo entienden. Ellos están conscientes de que para poder tener y aspirar a más que a un salario mínimo, tenemos que ser productivos. Y lo vemos en muchas de las empresas, que el salario mínimo es un referente nada más, pero que a través de los bonos, a través de la productividad, a través de las metas que ellos alcanzan, verdaderamente su salario mínimo es solo como punto de referencia. Y es por eso que